evitar cerrar las escuelas por las consecuencias que esto puede traer. Está en nuestros estudios Carlos Álvarez, él es oficial de salud de UNICEF, él es médico con especialidad en medicina familiar y comunitaria, y estamos acá para hablar del dengue. Comencemos por los números. Ustedes tienen un registro del impacto que está teniendo en este momento el dengue. ¿Qué registros tienen ustedes? Sí, buenos días, Nicolás, gracias por este espacio. Sí, efectivamente, como has mencionado y como hemos visto en este ejemplo, pues los casos de dengue han aumentado de manera muy considerable. Hasta el día de ayer tenemos más de 85.000 casos a nivel nacional en lo que va del año. Esta cifra es mucho más alta que en los años anteriores. O sea, estamos solo en estos meses teniendo más casos que en los años anteriores. Y lamentablemente, pues los niños, las niñas y adolescentes se ven afectados también. Aproximadamente de estos 85.000 casos, la tercera parte representa a niños de 0 a 17, o sea, niñas, niños y adolescentes. Más o menos entre 26.000 y 28.000 casos de niños, niñas y adolescentes con dengue. Y las zonas más críticas, o sea, Piura es definitivamente una, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos, digamos, focalizado en la zona norte, Piura, Tumbes, Lambayeque, pero también regiones en el sur. Por ejemplo, Ica también está presentando muchos casos. Pero sí, ¿no? O sea, la zona norte es donde más, ¿no? Justo vieron el problema de las inundaciones, que agravó también esta situación. Porque lo que es normal es que, digamos, el dengue está presente y incluso hay protocolos en Loreto y en otras regiones hay un manejo y ya se sabe cómo enfrentar. Pero esto que ha ocurrido ha sido explosivo. Sí, efectivamente. Si bien es cierto, ya hay un comportamiento, digamos, un poco predecible del dengue, ya se sabe qué meses aparece. En estos casos, pues, hemos tenido un incremento muy considerable. Las lluvias, las inundaciones en la zona norte han tenido bastante impacto en esto. Sabemos que el agua estancada hace pues que este zancudito se reproduzca y puedan haber más casos, ¿no? De por ahí la importancia justamente de evitar eso, ¿no? El agua estancada, los recipientes con líquidos, y eso es la importancia de eso, ¿no? Tenemos que ir, Carlos, a la pausa. Sí. Por favor, inmediatamente regresamos y continuamos con esta conversación. Y quiero aprovechar para comentar también el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la situación de los niños y adolescentes en el Perú, que tiene cifras que son realmente alarmantes. ¿Qué hacer para enfrentar esta situación? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, desde UNICEF se ha logrado una recaudación muy importante, digamos, a través de cooperantes internacionales. Se ha logrado conseguir 2.2 millones de dólares. De hecho, la cifra que se había calculado eran de 3.5, pero hemos logrado conseguir ya 2.2 millones para trabajar justamente en los territorios que mencioné al inicio, ¿no? Tumbes, Piura y Lambayeque. Entonces, ¿en qué se va a destinar este dinero que viene pues, de la cooperación de la Unión Europea y viene también del Centro de la Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas y de, digamos, recaudación local? Entonces, este dinero se va a ayudar, uno, para enfocarse en drenaje de agua. O sea, tenemos que restablecer, hay muchos colegios, centros de salud, albergues que están inundados, entonces tenemos que ayudar con el drenaje de esa agua. También se va a ayudar a restituir el agua y el desagüe, porque de hecho estas inundaciones pues, han causado que colapsen muchos de estos desagüe y alcantarillado, especialmente en centros de salud, ¿no? Como vimos, hay centros de salud que están colapsados, que tienen que estar refiriendo a los pacientes a otro lado, entonces también vamos a trabajar ahí. De hecho, ya desde antes se venía trabajando en Tumbes y Lima Norte, repartiendo unos kits, asegurando, por ejemplo, que el consumo de agua segura. Entonces se hacía la entrega de agua, se tenían unos kits de higiene. Y de esto también es importante recalcar que había unos kits de dignidad menstrual, especialmente para las mujeres, que también se les entregaba, y kits de protección, ¿no? Repelentes, mosquiteros, que es muy importante también para prevenir esta picadura. Claro, porque en este momento una de las quejas es la falta de recursos, la falta de personal, los problemas que hay en las instalaciones, es decir, se ha puesto en evidencia la grave crisis de nuestro sistema de salud. Lamentablemente esta señal ya la recibimos cuando se produjo la epidemia del COVID y no ha habido en este tiempo las correcciones que se tenían que hacer, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y ya de la experiencia pues en UNICEF vemos que cuando hay un tipo de emergencia como esta o como la COVID que tuvimos, las niñas, los niños y adolescentes pues son la población que se ve más afectada, ¿no? O sea, directamente porque padecen la enfermedad o porque los cuidadores, sea los padres o la familia, pues padece esa enfermedad, ¿no? Sí.
Y el tema de la situación de los colegios, hay la recomendación, porque es decir, es verdad que el dengue no se contagia de persona a persona, pero si hay un chico enfermo y hay mosquitos en el colegio, un mosquito que pique a un chico infectado va a contagiar, incluso hay una proyección de contagio, ¿no? Que una persona puede contagiar hasta 80, me parece. Sí, o sea, efectivamente, ese es un punto importante, ¿no? Que se conozca que no es que si yo tengo dengue, te voy a poder contagiar a ti directamente, ¿no? El contagio es a través de la picadura de un mosquito a una persona infectada, a una que no lo está. De hecho, puede haber casos en los colegios, sí. La recomendación en realidad sería evitar cerrar las escuelas por las consecuencias que esto puede traer, pero sí trabajar de manera coordinada con el MINSA, con el gobierno regional y local, para, digamos, focalizar las medidas, ¿no? O sea, si la escuela tiene, pues, no sé, reservorios de agua o si tiene tanques de agua que no tienen tapa, o sea, ver específicamente cada escuela, ¿no? Tapar los reservorios, eliminar el agua, fumigar si sea necesario, ¿no? O sea, hacer intervenciones para permitir que los colegios no dejen de operar Sí, presencialmente. exactamente. Ahora, y yo quería pasar al tema, aprovechando que está Carlos usted acá, el informe que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la encuesta, ¿no? Esta ENFEN, que tiene unos números que son realmente apabullantes, ¿no? O sea, el 2% de chicas de 15 años en el Perú están embarazadas o ya tienen hijos. El 4.7% de las de 16 años están en la misma condición. El 9.5%, es decir, prácticamente una de cada 10 chicas de 17 años o está embarazada o ya tiene hijos. Y el 12.4% de las chicas de 18 años. O sea, tenemos un problema con el embarazo adolescente serio. Sí, efectivamente, los datos que mencionas son de la ENDES, que es esta encuesta realizada por el INEI, la encuesta nacional demográfica de salud familiar. Fue presentada el día de ayer, digamos, el documento extenso son casi 350 páginas, entonces hay datos, sí, muy preocupantes, como mencionas, los de embarazo adolescente, algunos datos de anemia, de desnutrición, sobrepeso y obesidad. Y efectivamente, desde UNICEF estamos ya analizando esos datos. De hecho, tenemos especialistas en esas áreas, tenemos especialistas en nutrición, en salud adolescente, en salud sexual y reproductiva. Entonces, la idea es ya empezar a trabajar desde nuestro lado, siempre de la mano con el Ministerio de Salud. Es más, ya hoy día en la mañana han habido unas primeras comunicaciones con el Ministerio de Salud para poder trabajar tanto de la mano con ellos como con los gobiernos regionales y locales. Y de hecho, pues nuestro mandato está trabajar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. En algún momento yo leí un reporte sobre las características de estos embarazos y en la inmensa mayoría de los casos son embarazos no deseados por las implicancias que tienen. Es decir, una chica embarazada va a tener que hacerse cargo cuando no está preparada todavía para encargarse de sí misma, no ha terminado de estar preparada para hacerse cargo de sí misma y tiene que hacerse cargo de otro ser humano y tiene a partir de eso, que como llamaba la atención yo hace un rato, dejar la escuela, ¿no? O sea, tiene dificultades con el mercado laboral porque tiene que cuidar al hijo o la hija y a la vez, es decir, le frustra el proyecto de vida, o sea, el impacto que tiene es muy serio, ¿no? Sí, efectivamente. El abordaje, digamos, de este embarazo adolescente tiene que darse de múltiples áreas, ¿no? O sea, desde la parte educativa, desde la parte de políticas, desde la parte de protección, la parte de género. Entonces, justamente esas son las áreas que en UNICEF tenemos y con las cuales podemos hacer esta mirada global para justamente tratar de disminuir estos números. Claro, porque esto se resuelve con educación, información oportuna, acceso a métodos anticonceptivos. Es decir, hay que tener una política completa frente a esto. Sí, efectivamente, es una mirada integral, no diría yo, no es solo desde el área de salud, pero sí educación, política y protección. Ahora, lo otro que es muy fuerte es el 42.4% de los niños menores de 3 años con anemia. En el caso de Puno es espantoso, el 67.2% de los niños menores de 3 años son anémicos en Puno. Y la información sobre la desnutrición infantil crónica es de 11.7% de los niños menores de 5 años. Es un problema muy grave. Sí, efectivamente, ¿no? Hay lugares como Puno, como mencionan, que justo estos datos son en niños de 6 a 35 meses, donde sí la desnutrición es bastante alta. Y nuevamente, ¿no? O sea, lo que tratamos nosotros de hacer es trabajar de cara y de mano con el Ministerio de Salud para tratar de mejorar esto. Igual con la desnutrición, por ejemplo, en zonas de frontera, en zonas de Tumbes,
se está trabajando con la suplementación de, valga la redundancia, suplementos nutricionales para niños con riesgo o desnutrición aguda, ¿no? Entonces, estamos también enfocándonos en eso. Claro, porque al final esto te lleva igual que el tema esto de los embarazos que terminan antes de tiempo, los niños que nacen con sobrepeso, donde las cifras también son alarmantes. Pero todo esto te lleva al mismo problema, que es el de la pobreza real. O sea, nos engañamos mucho con las cifras sobre la cantidad de gente que ha salido de la pobreza, ¿no? Económica, o sea, que tiene ingresos que supuestamente los saca de la pobreza, pero es irreal porque, digamos, tienen ingresos que los sacan de lo que son los ingresos mínimos que se requieren para no ser pobres, pero tienen vida de pobres. O sea, viven en casas sin servicios, no tienen acceso al sistema de salud. Es decir, ¿no? Sí, o sea, efectivamente, como mencionas, ¿no? Digamos, no es solo medir la pobreza monetaria. De hecho, en UNICEF tenemos un equipo también especializado en lo que es políticas públicas, protección. Entonces, ellos también se encargan de ver todos estos temas de pobreza monetaria, ver el acceso a los servicios de salud. Entonces, de hecho, o sea, está en nuestro mandato y vamos a seguir trabajando por ello. Claro, porque al final, en el origen de todo esto, está o sea, son temas ya finalmente de política, ¿no? Es decir, hay que sacar a la gente de la pobreza. ¿Y cómo sacas a la gente de la pobreza? Generando puestos de trabajo, activando la economía. Y para eso, bueno, no te quiero meter, Carlos, en problemas que me imagino que tienes una opinión, ¿no? Pero que no, en este caso no es tu función, ¿no? Pero, o sea, tenemos un país lleno de oportunidades, no tenemos derecho a que esto esté ocurriendo. Sí, efectivamente, y nuevamente, ¿no? Reitero, desde UNICEF, de hecho, vamos a trabajar por esto, así como le estamos haciendo en este caso para el dengue, ¿no? Entonces, tenemos este fondo con el cual vamos a poder trabajar. Solo retomando el dengue, es importante para la población el conocer los signos de alarma, creo yo. Digamos, es que, como hemos visto la mamá que habló, ¿no? Ya su hijo presentó hemorragia y sangrado, entonces, signos de alarma en el dengue: dolores muy intensos, fiebre muy severa, dolor abdominal o náuseas y vómitos muy intensas. Y luego ya si es que vemos sangrado o hemorragia, pues inmediatamente hay que acudir al centro de salud. Además el dolor corporal, ¿no? Sí, o sea, fiebre y dolor corporal y dolor detrás de los ojos. Eso es el dolor retroocular, que es un dolor de cabeza muy fuerte y por detrás de los ojos también. Claro, en el caso que tengas esos síntomas tienes que ir al médico y ahí empiezan los problemas, que las postas no están funcionando, que no hay personal suficiente, que los hospitales están reventando. Y ahí entramos ya en otro problema serio, ¿no? Que hay que resolver, la verdad, lo antes posible, porque además lo más grave de todo, y hay que pensar en esto con una perspectiva de prevención, es que ya está claro para todos los especialistas que viene un gran fenómeno del niño en los próximos meses. Y uno de los efectos de ese fenómeno del niño va a ser un problema de salud pública. Va a haber dengue multiplicado en todas las zonas donde llueva. Sí, efectivamente. Digamos, año tras año nuestro sistema de salud se está viendo, pues está afrontando diversos retos. O sea, vino la pandemia, vino el dengue, tenemos ya esta proyección de que meses más adelante probablemente tenemos este niño costero muy, muy grande. Entonces, pues el sistema de salud tiene que verse preparado y fortalecido para eso, ¿no? Sobre todo desde el primer nivel de atención. Por supuesto que sí. Carlos Albrecht, de UNICEF ha estado con nosotros. Y no solamente nos agobian los mosquitos, ¿cómo se llama? Aedes aegypti,